damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos regala juntos, un domingo más, en una circunstancia extraordinaria en el mundo en el cual nos ha tocado vivir esta situación de pandemia, esta situación de COVID, que a muchos nos ha tenido preocupados y a la humanidad entera de cabeza en función de tratar de eliminar de nuestra existencia, si se pudiese, este tipo de males, pero sin embargo sabemos nosotros, cuando lo vemos desde una perspectiva espiritual y los que amamos a Dios, como nos dice la Escritura, que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que esto no es bajo ninguna circunstancia para nuestro mal. Esto es algo que el Señor lo conocía desde antes de la fundación del mundo y Él había permitido el que esto suceda básicamente para que nosotros hoy, en el conocimiento que tenemos de Él, podamos escoger vivir esta circunstancia, ¿verdad?, con la vida de Él y no con la nuestra propia. Y esta es la gran diferencia en cada circunstancia, en cada crisis, en cada lucha, en cada dificultad que usted y yo hoy tendremos que enfrentar y las que tendremos que enfrentar mientras todavía estemos en este cuerpo. La realidad es que el Señor ha dado una respuesta desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todas las cosas sean creadas. El Señor nos había predestinado, dice la Escritura, para que seamos hechos hijos suyos. Así que cada uno de nosotros ha venido, ¿verdad?, con este propósito a esta tierra. Nosotros no hemos venido a esta tierra sin propósito, sin sentido. El propósito particular de nuestro Padre Celestial es que efectivamente nosotros nos convirtamos en sus hijos, que nosotros podamos entrar dentro de este propósito eterno que Él tenía en su corazón y que ahora nos lo revela por medio de la Escritura, y que el Espíritu Santo efectivamente nos da luz y entendimiento para que lo podamos comprender. Y es que desde antes de la fundación del mundo Él había preparado, ¿no es cierto?, esta perspectiva de hacernos sus hijos, pero para hacernos sus hijos efectivamente tenía que venir un proceso de salvación que incluye, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados, que incluye nuestra redención, que incluye el que nosotros muramos juntamente con Él. Y el Señor, como hemos estado hablando durante todas estas semanas, nos dio el privilegio de que podamos efectivamente ser hechos uno con Él, ¿verdad? Él nos introduce en Cristo Jesús, pero nos introduce en los días finales de la carne de Cristo, justamente cuando Él estaba siendo crucificado. De hecho, la Escritura nos dice que nosotros, ¿verdad?, somos crucificados juntamente con Él, ¿verdad?, por medio del bautismo, ¿no es cierto? Y el bautismo, desde la perspectiva de la Escritura, tiene que ver básicamente con el que el mismo Espíritu nos introduce, nos pone dentro, ¿no es cierto?, de lo que Cristo es, y nos pone, al ponernos dentro de Cristo, ¿verdad?, o introducirnos en Cristo, que esa es la figura de lo que nosotros efectivamente vemos como el bautismo en el agua. Olvidemos que el bautismo en el agua que normalmente practicamos es un bautismo por inmersión y que no es más que una sombra de una realidad. Y la realidad es que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y nuestro Dios poderoso y maravilloso, por medio de su Santo Espíritu, nos introducen en Cristo Jesús. Pero nos introducen en la muerte de Cristo primero, para que muramos juntamente con Él a la vieja creación, ¿verdad? Pero sin embargo también nos da una nueva vida juntamente con Él en la resurrección de Jesucristo. Y como estamos mirando, no solamente que Él se conforma con eso, sino que también nos eleva juntamente con Él a los lugares celestiales, a la diestra del Padre, y nos sienta juntamente con Él, ¿verdad?, sobre todo dominio, sobre todo potestad, sobre toda situación, sobre toda dificultad, sobre toda lucha, sobre todo problema, y sobre toda circunstancia que hoy usted y yo podamos vivir. Esto es lo maravilloso de la Escritura, porque resulta que hoy nosotros, al ser una nueva criatura, al ser una nueva creación, al ser un nuevo hombre, tenemos el privilegio de poder recibir los beneficios de Cristo. Y esto también es algo que debemos irlo entendiendo permanentemente, porque en nuestra primera existencia, nosotros formamos parte del primer hombre, de Adán, ¿sí? Esa fue nuestra primer creación. Pero el Señor no estaba conforme con esa primer creación, porque obviamente el hombre perdió
el propósito y no pudo alcanzar el propósito para el cual el Señor lo creó en esa primera creación. Y el propósito, como habíamos dicho en un principio, era que nosotros lleguemos a ser sus hijos, que seamos sus hijos. Así que Él tenía que terminar con esa primera creación, ¿verdad? Y lo hizo porque nos creó en Adán, es decir, nosotros todos salimos desde Adán, o cuando Adán fue creado, nosotros todos los seres humanos estábamos en sus lomos, de Él provenimos, pero provenimos del Adán caído, no se olvide. Obviamente no hacíamos honor o perdimos el norte respecto del propósito que el Señor tenía con usted y conmigo. Y Él tenía que terminar con esta creación. ¿Cómo la termina Él? Obviamente en la cruz del Calvario, con Cristo Jesús. Por eso es que Cristo se hace hombre como usted y como yo, para en su propia carne, en su propio cuerpo, llevar a la humanidad como hombre que era hacia la cruz del Calvario. Pero con una diferencia. La diferencia es que Cristo nunca había pecado y por tanto, al nunca haber pecado, Él se constituye en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el único nombre, ¿verdad?, que existe bajo el cielo por medio del cual usted y yo y todos los seres humanos podemos ser libres, solamente por el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el único hombre que nunca pecó, porque Él es el Dios hombre, porque Él tenía efectivamente, por un lado, desde la perspectiva de la carne, la naturaleza adámica, que le fue dada por medio de María, que era efectivamente también una mujer salida de Adán, como usted y como yo, pero por otro lado, Él tenía la naturaleza divina, que era la naturaleza de su Padre. No se olvide que el nacimiento de Cristo fue sobrenatural, así como nuestro nuevo nacimiento es sobrenatural del Espíritu, así también el nacimiento de Cristo fue sobrenatural en cuanto tiene que ver, ¿verdad?, al nacimiento desde María, porque efectivamente fue el Espíritu Santo quien engendró, ¿no es cierto?, directamente a María, entregándole los genes, entregándole el ADN espiritual, el ADN de esta vida increada, preciosa y maravillosa, que es Dios, para que efectivamente en estas dos naturalezas unidas en un cuerpo, en una persona llamada Jesucristo, podamos nosotros recibir, ¿verdad?, todo lo maravilloso y lo grande que es nuestro Señor y Dios poderoso. Así que es muy interesante el que usted y yo podamos entender y pedir al Espíritu que nos dé luz, porque así como Cristo, ¿verdad?, recibió esas dos naturalezas, pero la naturaleza divina se impuso sobre la naturaleza adámica, de la misma manera hoy usted y yo, ¿no es cierto?, tenemos estas dos naturalezas, pero la naturaleza divina que ya está en nosotros, ¿verdad?, está en nosotros para imponerse sobre la naturaleza adámica, pero la naturaleza adámica, ¿no es cierto?, o la divina no se va a imponer a la adámica por fuerza, no se va a imponer por obligación, sino que allí es donde, por el amor que nuestro Padre nos tiene, ¿verdad?, en un sentido, digámoslo así, ahora con el conocimiento que tenemos, nosotros se lo permitimos, nosotros le damos permiso para que efectivamente Él pueda continuar haciendo esta obra. Y este darle permiso es lo que la Escritura llama fe. Cuando yo creo en lo que efectivamente Él ha hecho por mí, cuando yo he recibido la revelación espiritual de la obra que Él ha hecho a mi favor, y en función de esa revelación, que es parte de la obra que el Señor hace en usted y en mí, nuestro Padre Celestial, en función de ese entendimiento, yo se lo permito, entonces vamos a comenzar a experimentar la vida del Espíritu. Esa vida espiritual, esa vida celestial, esa vida divina, esa naturaleza nueva, esa naturaleza divina que, por supuesto, ¿verdad?, se va a imponer, ahí sí, porque nosotros se lo estamos permitiendo, se va a imponer a la naturaleza pecaminosa. Y por esto es que la Escritura nos muestra, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, que tenemos dos naturalezas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos andar en la carne o en el espíritu. Eso nos muestra capítulo 8, versículo 1 de Romanos, que tú puedes andar o en la carne, es decir, andar en tu vieja creación, o andar en el espíritu, que es andar en el nuevo hombre que eres. Así que es importante que nos identifiquemos con la nueva creación. El grave problema del cristianismo el día de hoy es que se sigue identificando con la vieja creación, a pesar que ha nacido de nuevo, a pesar que efectivamente es hijo de Dios. Pero el Señor nos dice que nos ha dado el poder, Él nos ha dado la capacidad para poder ser hechos hijos de Dios. Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa potestad es una capacidad, es un poder que tú puedes comenzar a experimentar a partir del día de hoy.
Esa potestad es algo que tú puedes efectivamente expresarlo, manifestarlo y vivirlo. Y esto es algo que tú tienes que recibir todos los días de parte del Señor. Cuando nuestro Padre, por ejemplo, nos dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta perspectiva de ser llenos del Espíritu Santo es un presente permanente continuo, es decir, uno no se llena una vez del Espíritu Santo, uno se llena permanente y continuamente del Espíritu Santo. Uno viene permanente y continuamente al Espíritu Santo para recibir todo lo que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, dice que ha hecho por nosotros, todo lo que significamos ahora para Él, ¿verdad? Y nos lo muestra nuestro querido Padre por su Espíritu, todo el amor eterno que Él ha tenido para nosotros y toda esta obra preciosa de redención que ha hecho a nuestro favor, que hoy quiere que nosotros la descubramos para que ya no sigamos viviendo la vida adámica que no cumple el propósito de nuestro Padre, sino para que echemos mano de esta nueva vida eterna. Eso está en la Escritura, echad mano de la vida eterna. Esta vida eterna ya está en ti. Esta vida eterna no es algo que vendrá en el futuro. Esta vida eterna no es algo que tiene que ver con el cielo en el futuro o en un lugar en el futuro. No, esta vida eterna es hoy, porque hoy es el día de la salvación. La salvación tiene que ver con nuestra liberación. Y hoy es cuando cada día nosotros tenemos que ser liberados. Pero ¿quién nos libera? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos puede libertar? El Hijo de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Es la nueva creación de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Porque este nuevo hombre, ¿no es cierto?, ya no fue creado como el primer hombre de la tierra o del barro. Este primer hombre, ¿no es cierto?, que fue creado de la tierra y el barro en el cual todos de alguna manera estuvimos y fuimos creados, este primer hombre efectivamente feneció, terminó ya, ¿no es cierto?, de existir en la cruz del Calvario de Cristo. Pero nosotros pertenecemos a la nueva creación. Eso está en Efesios 2:10, porque somos, ¿verdad?, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es la nueva creación que tú tienes. Esta es la nueva identidad que tú tienes. Tú ya no perteneces a la primera creación. Tú ahora perteneces a la nueva creación. De hecho, la misma Escritura nos dice una y otra vez en el libro de Efesios que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos respecto del pueblo santo de Dios, que ahora somos miembros de la familia de Dios, porque somos sus hijos. Pero esto no puede quedarse simple y sencillamente en una doctrina. Y cuando habla que somos miembros de la familia de Dios, no está hablando, ¿verdad?, de la familia como nosotros normalmente lo entendemos, o no está hablando de la iglesia como normalmente nosotros lo entendemos, o de una denominación como normalmente nosotros lo entendemos. Está hablando literalmente de la familia espiritual de Dios. De ahí que el propio apóstol Pablo dice que nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, los que adoramos al Señor en espíritu y que confiamos en Cristo Jesús, ¿no es cierto? O nos gloriamos en Cristo Jesús y que no tenemos confianza en la carne. Nosotros somos esta nueva creación, este nuevo pueblo del Señor. Entonces, esto es algo que tiene que comenzar a ser parte de tu creencia, ¿no es cierto? Y la transformación en tu propia vida a lo que ahora eres, de acuerdo a lo que el Señor nos dice, hijo de Dios, va a venir por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿sí? La transformación viene por la renovación del entendimiento. Así que, ¿qué significa? Mucho de lo que nosotros antes habíamos aprendido, entendido, comprendido en nuestra vida vieja adámica, con la mente carnal que teníamos, que era incapaz de poder conocer todo lo que Dios es. Todas esas doctrinas que nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, que desdibujan normalmente las buenas noticias del Evangelio. Y las buenas noticias del Evangelio, ¿no es cierto?, son este regalo maravilloso que el Señor nos regaló, en donde ahora Él es efectivamente el que nos ha creado, y en esa creación que Él ha hecho, Él nos provee absolutamente de todo. Nosotros simple y sencillamente lo que hacemos es descansar, ¿no es cierto?, en la posición en la cual Cristo se encuentra, porque estamos sentados juntamente con Él, para descansar de sus obras, ¿verdad? Para descansar de nuestras obras, así como Él ya descansó de las suyas. Veíamos también en el libro de Eclesiastés, cómo el Señor nos muestra que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho perpetuo,
y sobre todo lo que Él ha hecho, que es eterno, que es hermoso, que es perpetuo, que es perfecto, no se añadirá ni se podrá disminuir absolutamente nada. Entonces, esa creación que el Señor ya hizo en su eternidad presente, porque para el Señor no existe efectivamente esta traba, ¿no es cierto?, del tiempo. Para Él no existe el tiempo. Él es eternidad, siempre ha sido eternidad. Entonces, Él ya está mirando las cosas desde una perspectiva distinta y diferente, y ahora lo que Él quiere es que en esta nueva creación que tú eres, tú entres a ver cómo Él ve. Y Él lo que te va a mostrar a ti es efectivamente cómo ha previsto y ha provisto absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos para poder ejercer la potestad que nos dio de ser hechos sus hijos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros ser hijos de Dios si seguimos viviendo las mismas vidas antiguas, las mismas vidas tristes, las mismas vidas condicionadas, las mismas vidas con conflictos? Porque esa es la vida primera, la vida adámica. ¿De qué nos sirve ejercer, ser hechos hijos de Dios si hoy no somos capaces de poder acceder a todo lo que es nuestro Padre? Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Y no es que nosotros, muchos de nosotros no hayamos nacido de nuevo, porque el momento en que nosotros confiamos, pusimos nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la fe, creímos en que efectivamente necesitábamos de su salvación, creímos que necesitábamos de su perdón, creímos que efectivamente nosotros hemos sido pecadores y por tanto necesitábamos nosotros la gracia y la misericordia de Dios, y lo aceptamos como nuestro Padre, lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, en ese mismo instante, nosotros ya nos convertimos en sus hijos y Él se convirtió en nuestro papá. Entonces, ahora lo que resta es que nosotros aprendamos a vivir como hijos. Y este aprender a vivir como hijos, ¿verdad?, es algo que Él mismo va a hacer emerger dentro de cada uno de nosotros. Porque la buena obra que Él comenzó, Él también la perfeccionará. Fíjese que la responsabilidad en esta nueva creación se la echa absolutamente Él. ¿Por qué? Porque al ser nosotros sus hijos, Él no se goza en que nosotros hagamos cosas para Él, sino Él se goza en que nosotros disfrutemos toda la herencia que Él ya nos ha dejado. Y ese es el fin efectivamente de un padre. El fin de un padre normalmente es hacer herencia para sus hijos. Y así mismo es la figura con nuestro Padre Celestial. Él ya ha hecho toda una herencia. Él es rico en todo, ¿verdad? Y efectivamente Él ya nos ha dado la herencia en Cristo Jesús. De tal manera de que lo que Él desea hoy, y estas son las buenas noticias del Evangelio, es que tú vengas a recibir la herencia. Y la herencia incluye la vida de Él, que la vida de Él es todo lo que tú necesitas. La herencia no son cosas, las cosas son consecuencias, ¿sí? La herencia no es a lo que nosotros llamamos bendición cuando de alguna manera el Señor nos da salud, el Señor nos da riqueza, el Señor, yo qué sé, nos ha hecho un favor o nos ha hecho un milagro. Esas son consecuencias de la vida preciosa de Él, pero Él no quiso darnos las consecuencias simplemente, Él nos quiso dar la vida, para que en ejercicio de esa vida, esto es el que tú y yo tengamos potestad de ser hechos hijos de Dios, para que en el ejercicio diario de esa vida podamos experimentar el poder de la vida de nuestro Padre amoroso, y que desde el día de hoy tú comiences a vivir la vida eterna, porque la vida eterna no arranca cuando tú mueres, ¿sí? O cuando tu cuerpo muere. La vida arranca desde el momento en que tú moriste en Cristo Jesús, la vida verdadera, la vida eterna, a la cual nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a la vida del cuerpo, a la cual la Escritura llama la vida Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, se está refiriendo a la vida de Él. Yo he venido para que tengáis Zoe. La vida Zoe es la vida de Dios. Así se conoce efectivamente a la vida de Cristo como el Zoe. Yo he venido para que tengáis Zoe y Zoe en abundancia, porque el suje efectivamente es nuestra alma. Entonces ya nosotros teníamos el suje y teníamos el Dios. Eso está en la Escritura, ¿no? O el psique, que también se le conoce al suje, que es justamente la palabra psicología, de donde viene el poder estudiar nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces, nuestro Padre maravilloso, ¿verdad?, nos ha dado la vida que nos hacía falta, que es la vida espiritual que perdimos con el primer hombre en nuestra primera creación.
Y por eso es que ahora, al resucitarnos juntamente con Cristo, nos hace acreedores nuevamente a esa nueva vida y nos da una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero maravillosa. En esta nueva creación que usted y yo somos, ¿no es cierto? Que ya no tenemos que esperar en el futuro para poder comenzar a probar, sino que a partir de hoy ya somos esta nueva creación. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, nos dice la Escritura. Ese era el secreto que el Padre tenía en su corazón, pero que lo ha ido transmitiendo en el tiempo y que hoy nos lo regala a nosotros en esta generación para que podamos efectivamente ya comenzar a vivir todo lo que Él es desde la perspectiva nuestra ahora que estamos viviendo en esta carne, que no tengamos que esperar a salir de este cuerpo, sino que podamos comenzar a recibir la vida que Él es, ¿verdad? Que incluye la destrucción de la vieja vida que nosotros somos. Es por esto que tú tienes que tomar posición respecto de quién eres. Si nosotros no entendemos estas verdades, si nosotros no entendemos estas realidades, entonces no vamos efectivamente a poder obtener todas las bendiciones que ya nuestro Padre nos ha dado. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, ¿no es cierto? La Escritura nos dice claramente que nuestro Padre nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos bendijo. Fíjese, las bendiciones para el Señor son algo que ya nos dio, pero que nosotros hoy las podemos hacer efectivas. En el versículo 4 de Efesios 1 nos dice que en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, esto es algo que Él hizo antes inclusive de que Adán sea hecho. Él ya tenía para usted y para mí un propósito. Él sabía que íbamos a pasar por Adán primero. De ahí que podemos decir que en un sentido, ¿verdad? La experiencia que nosotros estamos viviendo en esta vida no es más que el migrar de Adán a Cristo. Porque Adán es el primer hombre y ahora nosotros estamos caminando desde Adán hacia Cristo, estamos migrando hacia Cristo, ¿verdad? Y Él nos dice que Él nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. No se olvide que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, por tanto, antes de que Cristo venga a esta tierra, ¿no es cierto? Ya estaba sentado a la diestra de Dios con su Padre, pero todavía no había completado en términos objetivos, en términos de carne, ¿no es cierto?, la redención y la salvación que tenía que completar por usted y por mí, que es algo que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Así que es maravilloso saber que el Señor tenía un plan del cual efectivamente nunca se ha salido. De hecho, Apocalipsis nos dice algo maravilloso y cuando nos habla del Cordero, del sacrificio de Cristo, nos dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, en su eterno presente, nuestro Padre maravilloso, sabiendo todo lo que nosotros íbamos a vivir, sabiendo toda esta desgracia en la que íbamos a caer en el primer hombre adámico, Él ya había dispuesto efectivamente a su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que sea el Cordero inmolado por usted y por mí. O sea que el Señor nos amó toda la vida, Él nunca nos ha dejado de amar. La respuesta del Señor para toda esta confusión que vivimos en este tiempo es su amado Hijo Jesucristo, porque cuando nosotros efectivamente nos volvemos a Cristo en nuestro corazón, el velo se nos quita, eso dice la Escritura. Y el velo no es más que nuestra propia carne, nuestro viejo hombre que no nos permite ver la realidad de la nueva criatura. Así que cuando yo de corazón me vuelvo a Cristo, en mi espíritu, entonces el velo se me quita. Toda esta mente adámica que no me permite ver la realidad, todos estos argumentos mentales que contradicen todo lo que Dios dice, que son incrédulos y que más bien rechazan toda la palabra de Dios y rechazan la revelación del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se van al piso. El velo nos será quitado. ¿Para qué? Para que ahora veamos exactamente cómo ve el Hijo, de acuerdo a lo que usted y yo somos. Entonces el versículo 4 nos dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Y fíjese, el versículo 5 nos dice que en Él nosotros habíamos sido predestinados. Usted ha sido predestinado para la eternidad, pero para la eternidad, ¿verdad?, divina, para la eternidad en Cristo por todos los siglos de los siglos. Para eso el Señor le trajo a usted a esta tierra. Cualquier ser humano que haya venido a esta tierra, indistintamente de las circunstancias como haya venido,
indistintamente de las circunstancias por las cuales esté pasando o viviendo. Todo ser humano efectivamente tiene una respuesta de redención y de vida eterna en Cristo Jesús. Dice que Él nos predestinó en el versículo 5. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Fíjate, siempre el Señor tuvo en su corazón, ¿no es cierto?, el adoptarte, el ser hijo tuyo. Ahora, esto es para toda la humanidad. Es decir, no olvidemos que aquí lo que se requiere básicamente es que el hombre crea. De hecho, hay un versículo en la Escritura que nos dice que el Señor es el Salvador de todos los hombres. Escuche la palabra todos. Mayormente de los que creen, ¿sí? Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, es importante el que nosotros a la gente le comentemos esta realidad. Esto significa predicar el Evangelio de Jesucristo. Significa irle a decir a la gente las buenas nuevas de salvación. Significa decirle cómo nuestro Padre maravilloso ha trabajado desde antes de la fundación del mundo e indistintamente de la circunstancia en la que se encuentra la persona el día de hoy, ¿verdad? El Señor, entendiendo y conociendo toda esta realidad, Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muera por esa persona. Pero la muerte de Cristo realmente significa la solución a toda la desgracia que aquella persona puede estar viviendo en este día, ¿verdad? Porque la muerte de Cristo significa la muerte del viejo hombre que está sufriendo toda la desgracia, que de alguna manera, ¿verdad?, hoy lo tiene en su corazón. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es hacernos nuevas personas, nuevas criaturas. Por eso es que Él ni siquiera, mire qué maravilloso que es nuestro Padre, Él nunca se conformó con el cambio. Porque Él pudo simplemente habernos cambiado. Él pudo habernos dejado iguales, pero buenas personas, que es lo que normalmente muchos de nosotros anhelamos. Y a veces predicamos también en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias, que seamos buenos tipos, buenas personas, que no hagamos mal a nadie. Pero el Señor no se conformó con esa posición en el ser humano, porque Él tuvo en su corazón el habernos predestinado para ser hechos hijos suyos. Cuando la palabra del Señor aquí habla de adopción, no tiene el mismo sentido de la adopción que nosotros tenemos como seres humanos. Es decir, una persona no es mi hijo, ¿verdad? Pero sin embargo yo lo hago como mi hijo, lo traigo a mi casa, pero no tiene mis genes, no tiene mi ADN espiritual. No, en la Biblia o en la Escritura es distinta la perspectiva de adopción. Adopción en la Escritura significa filiación, y la filiación significa ser hijo directo. Entonces, en nuestro caso, y por eso la Escritura nos dice que nos hizo renacer de nuevo, y nos dice que a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay una diferencia total entre que Él nos adoptó y que nos hizo sus hijos, ¿no? Nosotros somos hijos legítimos. Somos hijos legítimos, es decir, nosotros sí que tenemos el ADN espiritual de nuestro Padre. Además, tenemos los genes espirituales de nuestro Padre, ¿no es cierto? Y es por eso que el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Claro, ahí cala. ¿Por qué yo soy santo? Porque yo tengo los ADN de santidad que Él tiene. Entonces, la santidad va a ir levantándose en mi propia vida espontáneamente, no porque yo deje de hacer esto o deje de hacer lo otro, que es lo que proponemos normalmente en Adán. En Adán nosotros unimos santidad con una manera de comportamiento, pero en Cristo santidad es quien yo soy. ¿Me explico? Entonces la santidad comienza a levantarse en mí y esa es la experiencia que tú vas a tener que comprobar en la nueva vida que tienes, porque la nueva vida que tú tienes es Cristo y Él es santo, santo y santo. Entonces esa santidad se va a ir levantando en tu vida y así todo lo que Él es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, bendición, todo lo que Él es. Todo lo que Él es va a ser una realidad en tu vida. Porque así como la historia de Adán fue tu historia, así también hoy en la nueva creación, la historia de Cristo es tu historia. Lo que resta es que tú vivas esa historia. Realmente la eternidad para usted y para mí no es más que el Señor nos ha metido en la historia de Cristo para que lo disfrutemos por los siglos de los siglos. Mire, qué maravilloso regalo, ¿sí? Y de este regalo ya hay muchos que están disfrutando. Nuestros seres queridos que durmieron en Cristo. Nuestros seres queridos que de alguna manera ya estuvieron profesando y creyendo. Bueno, ellos son las primicias. Ellos son los primeros frutos.
de la salvación del Señor. Y Él se las arreglará hasta que efectivamente se cumpla lo que Él dijo, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará. Déjenle que lo haga porque Él es Dios. Nuestro Padre no tiene limitaciones de cuerpo, ni de cosas, ni de no. Lo cierto es que Él amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No amó a algunos del mundo. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo único Jesucristo. Ese Hijo único es el que ahora puede vivir en ti. En Isaías, la Escritura nos dice, Hijo nos es dado. ¿A qué cree que se refiere? Se refiere justamente al Hijo de Dios que está en usted y en mí. Hijo nos es dado. Y ese es el Hijo que tiene que efectivamente comenzar a hacer su experiencia, porque para esto el Señor lo predestinó para que sea adoptado hijo suyo. Y dice el versículo 6, ¿para qué nos adoptó el ser hechos hijo suyo? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que el Señor ha determinado que la vida de Él, la justicia de Él y todo lo que Él es, sea alabado en usted y en mí. Es decir, la vida de Él se levanta en mí, la vida de Él se expresa en mí, y esa vida mostrada, esa vida expresada y manifestada hacia las personas, primero hacia mí mismo. Cuando yo veo la vida de Cristo como una realidad en mí, ¿no es cierto? Efectivamente, a mí me nace, ¿verdad?, alabarlo a Él, porque es la vida de Él, que es la gloria de Él. La gloria de Dios es la vida de Cristo, por si acaso, ¿ah? La gloria de Dios es la vida manifestada de Cristo, ¿sí? Dar gloria a Dios no es decirle gloria a Dios. No, dar gloria a Dios es expresar y manifestar la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Porque la gloria de Dios es la expresión de su Hijo en usted y en mí. Así que cada vez que su Hijo comienza a expresarse y a manifestarse en usted o comienza a ser una realidad en su corazón, ¿usted qué va a hacer? Usted le va a dar gracias a Dios y le va a decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está comenzando a levantarse en su propia vida. Pero el Señor lo que ha querido es que todo el mundo, ¿no es cierto?, glorifique a Dios, alabe, ¿no es cierto?, para alabanza de la gloria de su gracia. Que la gloria de su gracia sea alabada en todos aquellos, ¿no es cierto?, que ya a partir del día de hoy podemos comenzar no solamente a experimentar la vida de Él, sino también a expresar la vida de Él. Y claro, usted va a ver que cuando usted comienza a recibir la bendición que Él es para su propia vida, comienza a recibir todo el amor que Él es para su propia vida. Y de ahí que hay que estar recibiendo. Si yo le diría a usted algo que obviamente también estoy en proceso de aprendizaje, es que el cristianismo se traduce a recibir todo lo que Él es. Porque en la medida en que usted recibe todo lo que Él es y se comienza a llenar de Él, inmediatamente la gloria de Él comienza a sobreabundar y comienza a verse, ¿verdad?, en usted, al punto que los demás comienzan a darse cuenta y a notar la gloria de Él en usted. Y los demás comienzan a alabar a Dios porque lo están viendo a través suyo. Así es como efectivamente, ¿verdad?, el Señor ha querido hacernos, que nosotros hayamos sido hechos sus hijos para que efectivamente la vida de Cristo se levante en nosotros primero la entendamos, la vivamos y esa vida comience a ser expresada y manifestada. ¿Para qué? Para que la gloria, ¿no es cierto?, que es Él, la vida de su amado Hijo Jesucristo y la gracia de Dios que es Cristo en nosotros sea, ¿verdad?, efectivamente alabada, no solamente por usted, sino por todos los que están a nuestro alrededor. Esto es maravilloso porque resulta que usted ahora puede ser no solamente un canal de recepción de bendición, de recepción de amor, de recepción de perdón, de recepción de redención, de recepción de salvación, sino que usted se va a llenar de todo lo que Dios es. Se va a llenar de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y cuando usted se llena de todo lo que Dios ha hecho, usted es como un vaso, que cuando el vaso ya no da más, ¿verdad?, comienza efectivamente a decantar el agua por los lados.
eso implica que la vida de él va a comenzar a salirse de usted. Pero esa vida va a impactar a los que están a su alrededor. Si usted es padre del hogar, los primeros que van a ver en usted serán sus hijos, será su esposa, su esposo, si son cónyuges. Si usted es hijo, pues sus padres se van a dar cuenta que hay algo especial en usted. Si usted está en el trabajo, sus compañeros se van a dar cuenta que en usted hay algo especial. Y claro, ese especial es la gracia de Dios, que, ¿verdad? Que es Cristo Jesús comenzando a ser una realidad en su vida y Cristo impartiéndose por medio de usted a otros, ¿verdad? Esto es lo que nos muestra este verso maravilloso. Y en el versículo 7 dice, en quien tenemos, y esto es permanente y continuo. Fíjese, ya todo Él hizo en el pasado, pero para que hoy usted y yo tengamos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Usted y yo ya somos redimidos. Si nosotros, usted y yo en la nueva persona y en la nueva criatura, todos nuestros pecados ya han sido perdonados, al punto que nuestro nuevo hombre ya no peca y ya no puede pecar. Nuestro nuevo hombre, nuestra nueva creación ya no tiene relación con el pecado. Cada vez que usted le pide perdón a Dios, le está pidiendo en relación con la vieja creación, porque la vieja creación es la que puede pecar. Y cuando efectivamente usted peca en la vieja creación y el Señor se lo muestra que hay pecado en su vida, ¿verdad? Es básicamente para que se arrepienta, pero el arrepentimiento bíblico es cambio de mente, se llama metaneo. El arrepentimiento de la Biblia es cambio de mentalidad, es decir, que tú hagas un cambio a la mente adámica, que es la que peca, y vengas a la mente de Cristo. Esto es el verdadero arrepentimiento en la Escritura, ¿sabía usted? Porque cuando usted esté en la mente de Cristo, evidentemente usted va a ver que es santo y ese hombre ya no peca y no puede pecar. Y cuando usted ve que todavía, ¿no es cierto?, en su vida hay imperfecciones, que todavía en su vida de alguna manera hay cierto tipo de contaminación, pues usted se lo entrega al Señor, porque usted ya no es esa persona, porque usted ya fue librado de esa persona, porque usted ya fue redimido de esa persona, porque todos sus pecados ya fueron perdonados, aún aquellos de los cuales todavía usted puede ser consciente, ¿verdad? Todos sus pecados han sido perdonados y han sido pagados en la cruz del Calvario. Ahora lo que el Señor quiere es que usted sea consciente de eso para que Él le siga limpiando, porque quien nos limpia es nuestro Padre. De hecho, el apóstol Juan dice, hijitos míos, yo les he escrito estas palabras para que no pequéis. ¿Por qué? Porque la palabra viva en usted y en mí, cuando la palabra hace su trabajo, cuando la palabra viva produce más a Cristo en usted y en mí, simple y sencillamente nosotros comenzamos a dejar de pecar, pero no porque nosotros digamos ya no voy a pecar, sino porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Es decir, yo soy librado del pecado por Cristo. Yo no dejo de pecar porque yo digo ya no voy a pecar. Eso es en Adán. Mientras que en Cristo, todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. De hecho, en la nueva criatura nosotros no podemos pecar. Ya, ni siquiera pecamos, sino que no podemos. Así como en la vieja criatura no podíamos dejar de pecar. Y por más que efectivamente nosotros hagamos resoluciones, pidamos perdón, y nos hayamos arrepentido de corazón, pero en el arrepentimiento antiguo y seguíamos pecando, lo mismo pasa en la nueva vida. En la nueva vida, yo no solamente que no voy a pecar, sino que no puedo pecar. Mire qué maravillosa es la nueva vida que usted y yo tenemos, la nueva creación de Dios. Por esto es importante que usted se conforme a la nueva criatura. Por eso es importante que usted, ¿verdad?, sea transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Eso es lo que nos queda a usted y a mí ahora. Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero si usted sigue creyendo que es la vieja creación, si usted todavía se identifica con el hombre creado en Génesis 1:27 y no se identifica con el hombre creado en Efesios 2:10, tiene un problema. ¿Por qué? Porque usted no está creyendo a Dios. Entonces usted no tiene una fe legítima. La fe que está viviendo es una fe fingida, porque usted no está espontáneamente experimentando la vida de Cristo. Mire, la vida, cualquier tipo de vida que sea, ¿no es cierto?, normalmente se expresa
y se manifiesta espontáneamente. Por ejemplo, hablemos del cuerpo. El cuerpo tiene una vida propia, que es la vida biológica, ¿no es cierto? Dígame usted, ¿qué hace usted para que el cuerpo le funcione? ¿Qué hace usted para que el corazón le esté latiendo todo el tiempo? ¿Qué hace usted para que la presión del corazón sea 80, 120 o lo que sea? ¿Qué hace usted para eso? Nada. No puede hacer nada. ¿Qué hace usted para que los riñones le funcionen? ¿Qué hace usted para que los ojos vean? ¿Qué hace usted para que los pulmones estén respirando permanente y continuamente? Usted no hace nada. La vida que usted tiene, la vida biológica que usted tiene, hace todo el trabajo. Usted no se está preocupando de que si tiene que respirar para seguir viviendo. Usted no se está preocupando de que sus pulmones tienen que seguir funcionando para seguir viviendo. Usted no se está preocupando, ¿no es cierto?, de ciertas partes de su cuerpo que simple y sencillamente lo que hacen es expresar la vida que son. No, usted no hace ningún esfuerzo. Simplemente esa vida biológica se expresa, se manifiesta. De hecho, ahora, por ejemplo, que estamos en épocas de COVID, nos estamos dando cuenta que al no haber una vacuna, oh sorpresa, ¿cuál ha sido, verdad, nuestro mejor laboratorio clínico, nuestro sistema inmune? La pregunta es, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo cuando efectivamente siente un virus extraño? ¿No? El otro día veía un reportaje que es maravilloso. O sea, el cuerpo es un laboratorio que inclusive toma cuerpos extraños, los analiza, ¿no es cierto? Saca la vacuna y manda un ejército de células de efectivamente atacar y a ganar la batalla. Y mucha gente, ahora con el COVID, al no haber una vacuna, lo que ha demostrado es que el cuerpo tiene una vida propia. A eso es lo que nosotros llamamos vida espontánea. Ok, lo mismo pasa con el alma, ¿verdad? El alma es una vida espontánea. Por ejemplo, sentimientos. Alguien viene a usted, le ama, ¿y usted qué hace? Normalmente siente cariño por esa persona. Habla bien de usted, siente aprecio por esa persona. Rápido, espontáneamente, ahí no hay que hacer ningún esfuerzo. Viene alguien y le dice una palabra grosera, inmediatamente usted se molesta. Espontáneo. Ahí no está haciendo usted nada. Si usted sabe que tiene un mal carácter, ¿verdad? Inmediatamente le tocan alguna parte en su corazón e inmediatamente usted reacciona negativamente. Espontáneamente, la vida del alma es espontánea. Usted más bien se esfuerza por no hacer esto y lo otro, pero eso le dura un tiempo porque después lo espontáneo vuelve a ser real en su propia vida. Ahora, lo mismo es aplicable a la vida Zoe, a la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida espontánea. Por esto es que esto de que y qué hago y de cómo hago y de que ahora qué toca, no funciona. Porque lo que nosotros tenemos que, primero es saber que tenemos de esa vida. Así como usted sabe que tiene la vida del cuerpo y el cuerpo le va a seguir funcionando, el cuerpo le va a seguir respirando, el cuerpo le va a seguir viendo, el cuerpo le va a seguir percibiendo, palpando, tocando y haciendo todo lo que hace el cuerpo sin que usted se preocupe. Usted no se preocupa. Usted se comienza a preocupar de su cuerpo, ¿sabe cuándo? Cuando su cuerpo comienza a enfermar. Pero porque normalmente nosotros somos los que hacemos daño a nuestro cuerpo. Sabemos que este cuerpo va a tener que efectivamente morir. ¿Por qué tiene que morir? Porque ya sabemos que tenemos un cuerpo glorioso con Cristo, ¿no es cierto? Pero ok, entonces, si usted primero es consciente que tiene un cuerpo, entonces usted sabe que cuenta con un cuerpo. Y no se tiene que preocupar sobre la vida biológica del cuerpo porque el cuerpo normalmente va a hacer su trabajo. Espontáneamente siempre el cuerpo va a estar a su disposición para hacer lo que sabe hacer. Usted tiene una vida del alma y usted tiene ahí sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos, su voluntad y su mente. Esa vida es espontánea. Esa vida está pensando, entendiendo y comprendiendo. Usted está acostado, inmediatamente la mente sigue dando vueltas. Usted lo que puede hacer en ciertas cosas negativas es intentar restringir, pero normalmente otra vez vuelven esas circunstancias a nuestra propia vida. Entonces, usted debe estar consciente que tiene efectivamente una mente, ¿no? Tiene unos pensamientos, una manera de entender, una manera de comprender, una manera de desear, una manera de tomar decisiones. Obviamente, esa es la vida del alma.
Ahora, la vida del Espíritu, también lo primero que usted necesita es estar consciente de que ya la tiene. Porque si no la tiene, usted lo que va malentendiendo es tratar de imitar la vida del Espíritu. Imagínense, si no somos capaces de manejar nuestro propio cuerpo porque es una vida espontánea, si no somos capaces de manejar nuestra alma porque es una vida espontánea, peor vamos a poder manejar la vida de Dios. Peor vamos a poder manejar la vida de Dios. Es decir, si la vida de Cristo espontáneamente no se levanta en mí, entonces yo podré decir, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Jesucristo, la vida de Él, porque la vida de Él es mayor a las demás vidas. La vida de Él es la creadora, tanto de la vida suge como de la vida bios. La vida de Él es la vida que genera vida. La ley de vida es la que me libra de las demás leyes del alma y de las demás leyes del cuerpo. Por eso es que es importante que tú ahora primero tengas conciencia de que tienes esa vida. Si tú no tienes esa vida, hermano, bueno, entonces recíbela, porque es gratis, es por gracia, ¿verdad? Es por amor que el Señor nos ha dado esta vida, todos los seres humanos, sin distinción de personas. Esto es para todos los seres humanos. Ahora, evidentemente, el ser humano que escucha el Evangelio de la verdad tiene que tomar una determinación para que hoy pueda ser una realidad, porque Él es el Salvador de todos los hombres, dice la Escritura, pero mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque Él puede ser el Salvador de todos los hombres desde su perspectiva, porque Él sabe que ha dado salvación a todos los seres humanos, pero Él no puede obligar a la gente a que reciba esa salvación. Pero los que sí efectivamente hemos recibido esa salvación, por eso dice, pero mayormente para los que creen, no únicamente, porque a veces nosotros malentendemos y creemos que la vida, que la vida que Dios nos ha dado es únicamente para los que creemos. No, mayormente para los que creemos. Porque cuando yo creo, ¿verdad? Más que el que no cree, yo voy efectivamente a poder comprobar que lo que Dios dice es verdad. Por eso es que mayormente para los que creen. Porque ciertamente el Señor es salvador de aquellos que no creen. Pero como aún no creen, no pueden recibir ellos la comprobación y los beneficios de la salvación. Pero yo que sí he creído, entonces para mí sí, mayormente, Él es mi salvador. Más que para un incrédulo. Entonces, esto es maravilloso porque finalmente va a depender de que cada persona venga, ¿no es cierto?, a entender que ya cuenta con esta vida. Cuando se cuenta con esta vida, entonces lo segundo, ¿no es cierto?, es que nuestro Padre nos revele cómo esta vida comienza a operar. Y la Escritura nos dice que esta vida comienza a operar y nos muestra por medio de la fe. Es decir, como Él nos ha dejado ya una palabra, nos ha dejado una escritura y nos ha dejado al Espíritu Santo que está en usted y en mí para que nos revele todas estas cosas. Entonces, ¿verdad? Por medio de creerle a Él, por medio de la fe, y esto es algo que tiene que ser permanente y continuo, yo comienzo, como dije hace un momento, a llenarme de todo lo que Él es. Así que, versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 8, ¿sí? Dice que Él hizo sobreabundar sobre todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjese, el Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Este es un misterio que Él tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Según su beneplácito, el Señor tenía un plan. Pero ese plan maravilloso nos incluía a usted y a mí, ¿no es cierto? Y Él dice, ¿cuál era ese plan? Dice, ese plan Él se había propuesto en sí mismo. Ese plan a Él le daba beneplácito, le agradaba tremendamente. Y ese plan era primero darnos a conocer el misterio de su voluntad, a usted y a mí. Ese era el plan. Pero, ¿cuál es el plan? Verso 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir
todas las cosas en Cristo. A Dios le ha placido que finalmente toda la creación, y eso me incluye a usted y a mí, seamos todos unidos en Cristo Jesús. Para que Cristo Jesús sea el nuestro todo, en usted, en mí y en cada uno de nosotros. Entonces, Él no solamente que ha reunido todas las cosas en Cristo, las cosas que inclusive estaban enemistadas con Él, como usted y como yo. Por eso es que Él nos hace amigos nuevamente de nuestro Padre. Cristo nos hace amigos nuevamente de nuestro Padre por medio de la obra que Él hace a nuestro favor. Y ahí nos incluye nuestro Padre en Cristo Jesús. Pero no solamente que incluye las cosas creadas aquí en la tierra, sino que también incluye las cosas creadas en el cielo. Y es por eso que ahora usted tiene la naturaleza, ¿no es cierto?, todavía adámica o pecaminosa, y usted tiene la naturaleza divina. Fíjese, ahí hay la naturaleza que viene de parte de Dios, que tiene que ver con la esfera de lo que Él llama los cielos, ¿no es cierto?, y las que están en la tierra. Es decir, ahora usted ya tiene una realidad de lo que dice este versículo, porque usted tiene la naturaleza divina que está sobre todas las demás naturalezas, y usted todavía hoy puede, ¿verdad?, estar luchando contra su naturaleza pecaminosa, porque todavía no se ha dado cuenta que la naturaleza divina que usted tiene, así como operó en Cristo, también puede operar en usted y puede condenar al pecado en su carne. La naturaleza de Cristo puede condenar el pecado en su carne. La nueva criatura que usted tiene dentro de usted puede condenar al pecado en su carne. Usted lo que tiene que hacer es permitírselo, simple y sencillamente, y va a tener, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos la vida victoriosa. Pero fíjese que la vida victoriosa es la vida de Cristo en mí, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El versículo 11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados otra vez, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez, repite la misma perspectiva, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Usted y yo, vuelvo y repito, ¿verdad?, hemos sido creados y ahora hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo para que usted exprese y manifieste, ¿verdad?, la vida de Cristo, y que la gente y las personas y usted mismo puedan alabar esa vida que ya está manifestándose y viviendo en usted, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando hace 2000 años, ¿sí? Y dice, y en Él también vosotros, esto es para usted y para mí. A pesar de que esa carta va dirigida a los Efesios, pero esa carta es universal, esa carta es para usted y para mí, ¿sí? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Mire, grábese esto. La palabra que nosotros hemos escuchado hasta ahora, ¿es la palabra de verdad? ¿Es el evangelio de nuestra salvación? ¿O nosotros hemos escuchado una palabra distinta y diferente a esa? Póngase usted a pensar. ¿Qué palabra es la que usted hasta el momento ha escuchado? ¿Es la palabra de la verdad? ¿Es el evangelio de vuestra salvación? Mire, yo creo que lamentablemente hay muchos casos en los cuales esta palabra no se la está predicando como el evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación son las buenas noticias de la salvación. Pero normalmente, muchas veces cuando nosotros predicamos a la gente, le predicamos malas noticias. Mira, si tú no haces esto, te vas a ir al infierno. Si tú sigues viviendo de esta manera y de esta otra manera y no cambias, ¿no es cierto?, el Señor te va a mandar todos estos males. Y estamos nosotros normalmente más interesados en saber qué va a hacer el diablo, en saber cosas extrañas. Estamos más interesados en qué pasa si es que yo no me arrepiento, me iré al cielo o me iré al infierno. Claro, evidentemente todos esos pensamientos están dentro del ambiente carnal, ¿no es cierto? Pero lo importante es que cuando nosotros venimos y escuchamos, dice, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de realidad,
La palabra de verdad. La palabra de verdad no la digo yo. La palabra de verdad ni siquiera la dice la Escritura. La palabra de verdad se la dice el Espíritu Santo en su espíritu. Si usted no escucha al Espíritu Santo en su espíritu, entonces usted no está escuchando la palabra de verdad. La palabra de verdad, el Señor dice que hace que efectivamente la fe venga a usted, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero no está diciendo y el oír la Biblia, o el leer la Biblia. Dice el oír la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, es decir, si tú no escuchas a Dios hablando, no te viene fe. ¿Cómo se escucha a Dios hablando? Pues bueno, por supuesto que en la Escritura están registradas, ¿verdad? Están registrados, escritos en letra, ¿no es cierto?, los pensamientos de Dios. Pero esos pensamientos se tienen que discernir con el Espíritu que está en tu espíritu. Porque quien inspiró la palabra de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Así que el que sabe qué es lo que quiso decir, el que puede efectivamente revelarte lo que dice la Escritura es Él. Es por eso que la palabra de Dios tiene que ser escuchada, ¿no es cierto?, en nuestro espíritu por Dios mismo. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra liberación. Porque vuelvo y repito, nosotros malentendemos, ya tenemos un mal preconcepto de la palabra salvación. La salvación para ti significa irte al cielo. Hermano, el cielo es una persona. El cielo es Cristo. Y si Cristo ya está en ti, ya el reino de Dios ha venido a tu corazón. Te lo estás perdiendo, ¿verdad? El evangelio de vuestra liberación. Mire usted a la salvación como liberación. Si es el evangelio de mi liberación, tiene más sentido. ¿Por qué? Porque dígame una cosa. ¿Acaso si es que alguien viene a mí a decirme, mira, tengo todo esto que te ha librado de todos tus males, no son buenas noticias? Pero si alguien viene a decirme a mí, mira, tu problema es que eres pecador, y para que tú verdaderamente honres al Señor y lo agrades, tienes que dejar de seguir pecando. Así que lo que tienes es que arrepentirte de verdad. Lo que tienes es que orar más. Lo que tienes es que leer más la Biblia. Lo que tienes es que ser más fiel a todas las ordenanzas de tu iglesia. Posiblemente no estás pagando los diezmos o las ofrendas como normalmente debes hacerlo. Posiblemente estás haciendo o estás pensando esto mal o bien. Y si yo no dejo todo eso, que el Señor me va a ayudar a dejarlo si yo quiero, entonces obviamente tienes un problema. La pregunta es, ¿eso es evangelio? ¿Ese es el evangelio de mi salvación, de mi liberación? O el Señor Jesucristo cuando viene y te dice que Él crucificó a tu viejo hombre en la cruz del Calvario, que Él ya pagó por todos tus pecados, que tú eres un nuevo hombre, que tú eres una nueva criatura y que ahora lo que tienes que hacer es experimentar a ese nuevo hombre, experimentar a esa nueva criatura en tu corazón. ¿Acaso esa no es otra historia? Que Él te dice que te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que Él te dice que te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seas hecho conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. ¿Acaso esas no son buenas noticias? Pero dígame usted, hermano, escuche usted cuando alguien está hablando del Evangelio. Vea si son buenas noticias o son malas noticias. Vea si es que efectivamente estamos encaminados dentro de la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio de nuestra salvación, sí que efectivamente nos puede dar esperanza. Lo que pasa es que sabe que este Evangelio que nosotros predicamos no es muy popular. Y no es muy popular porque deja a un lado al viejo hombre, deja a un lado a nuestro yo, deja a un lado a nuestra carne, deja a un lado a nuestra capacidad, deja a un lado a nuestros inventarios, deja a un lado a las buenas cosas que nosotros creemos que somos, deja a un lado a todas nuestras creencias.
Deja a un lado a todos nuestros afectos. Deja a un lado a todo lo que todavía seguimos amando en el viejo hombre. Pero esto no se trata de que tú dejes nada. Esto se trata de que tú recibas todo lo que eres. Porque en la medida en que tú recibes la vida que Cristo es, todo lo demás te va a parecer basura. Así es como funciona esto. Esto no funciona dejando algo. Esto funciona recibiendo todo para que eso que yo soy ahora desplace a lo viejo. Así es como funciona. Es parte del regalo de Dios. Solamente creerle, llenarme de Él. Y es por eso que hemos estado viendo, y justamente ahora me enfoco en este libro de Efesios, porque de aquí estamos tomando el hecho de que el Señor, como nos explica, ¿no es cierto?, en la Escritura, ¿no es cierto?, que Él quiere que nosotros sepamos todas estas cosas. Fíjese, estamos en Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjese este versículo, escuche bien lo que le voy a decir. Fíjese la oración del apóstol Pablo. La oración del apóstol Pablo para la gente de Éfeso, que es la oración para usted y para mí. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque todo lo que ustedes necesitan es conocer a Él, lo que Él ha hecho por ustedes y la obra que efectivamente Él ya ha terminado en su espíritu para que usted comience a ser beneficiario de todo aquello. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, el Señor quiere que tú sepas cuál es la esperanza a la cual Él te ha llamado. Y el Señor quiere que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en ti. El Señor quiere que sepas todo el regalo y la herencia que Él ya ha colocado en tu corazón, porque cuando habla de los santos, tú eres el santo, porque está hablando al nuevo hombre que efectivamente Él ha hecho nacer en ti. Y también Él quiere que tú sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera para contigo, si crees, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder que puede operar contigo es el poder que también operó en Cristo. El mismo poder que operó en Cristo es el que hoy opera en ti, ya está en ti. Ese poder lo resucitó de los muertos, versículo 20, y ese poder lo sentó a la diestra en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en Cristo Jesús. Ese poder está en ti. Esto no es algo que nosotros nos estamos inventando. Es algo que el Espíritu Santo quiere que tú comiences a experimentar. Ese poder tú lo estás dejando actuar. Ese poder ya está operando en tu propia vida. Si no hay conocimiento, si no sabes que tienes esa vida, no vas a poder dejar operar ese poder. Si tú tienes una vida biológica y tienes un cuerpo bien fuerte y puedes hacer cosas extraordinarias con tu cuerpo, obviamente tú vas a utilizar tu cuerpo y vas a hacer esas cosas extraordinarias y vas a demostrar lo extraordinario que tu cuerpo es a los demás porque tú sabes lo que tienes. Pero si tú no sabes lo que tienes, por eso la misma oración del apóstol, ¿no es cierto?, es que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y para que comprendamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en usted y en mí. ¿No estamos viviendo unas vidas demasiado pobres en relación a lo que nos dice aquí el libro de Efesios? ¿No estamos viviendo unas vidas, discúlpeme la expresión, miserables? ¿No estamos siendo efectivamente como pordioseros pidiéndole al Señor que nos ayude en alguna cosa cuando Él ya nos ha dado absolutamente todo más allá de lo que tú te puedes imaginar? El poder de Él dice que es el mismo poder que operó en Cristo
el poder que lo hizo resucitar de los muertos, o sea, el poder que dio de comer a los 5,000, el poder que resucitó a Lázaro, el poder, ¿verdad?, que hizo que cure enfermos, el poder que hizo que eche fuera demonios, el poder que fue capaz de vencer todos los sufrimientos, el poder que fue capaz de amar más allá de las traiciones, el poder, ¿verdad?, que fue capaz de que Él ame a todo el mundo. Ese poder que hizo que Él, por el amor que nos tuvo a ti y a mí, vaya con gozo a la cruz del Calvario. Ese poder que operó en Él, dice la Escritura, que ahora está en ti y en mí. Ese mismo poder puede operar hoy en ti y en mí. Ese poder es el que el Señor quiere, del que tú seas partícipe el día de hoy. Esa es la herencia que Él te ha dado, porque es su propia vida. El capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, de la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Así es como vivíamos en Adán, o así es como seguimos viviendo. Seguimos viviendo de acuerdo con los deseos de nuestra carne, seguimos viviendo de acuerdo con la voluntad de la carne, con la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Pero el versículo 5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, y en este punto tenemos que entender, el poder que está en Él, que lo hizo levantarse a la diestra del Padre, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo Jesús. Ahora, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y regreso, y nos hizo sentar sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió, y sometió todas las cosas bajo nuestros pies. Porque si estamos con Cristo, entonces el Señor ha sometido todas las cosas bajo nuestros pies. Este hombre que está aquí, ahora sí está cumpliendo el propósito de Dios cuando le dijo a Adán que someta la tierra y la sojuzgue, que Él domine sobre toda la creación de Dios. Ahora, en Cristo Jesús, sí que tenemos dominio. Sí que cuando sepamos el tipo de vida y la clase de vida que tenemos en nosotros, nos vamos a dar cuenta que el Señor todo lo ha puesto bajo nuestros pies. Todo problema, toda dificultad, toda lucha, toda desesperación, toda angustia, toda hambre, toda enfermedad, todo mal pensamiento, ¿verdad? Toda adicción, toda circunstancia que tú no has sido capaz de vencer, todo dolor, todo lo que fue la vieja creación lo ha puesto por estrado de tus pies. ¿Por qué? Porque tú y Cristo están sentados en la misma posición, y porque la vida de Cristo es tu vida. Entonces, cuando tú sabes que esa es la vida que tienes y dejas que esa vida espontáneamente se levante, comienza a aplastar todo aquello que te ha martirizado. Esta tiene que ser mi experiencia y la tuya. Pero comienza de a poco. Comienza primero sabiendo lo que tienes. Comienza primero sabiendo lo que tienes. Cuando tú eres capaz de recibir esto todos los días. Por eso, hermanos, les ruego que lean el libro de Efesios. Porque ahí está lo que el Señor hizo con ustedes. Ahí están todas las riquezas que el Señor les ha dado. Pídanle al Espíritu Santo que les dé luz. ¿Por qué? Porque esa es la clase de vida que usted tiene en su espíritu, para que usted la pueda comenzar a ejercer. Es decir, cuando yo ya sé que tengo esa vida,
y yo ya pongo mi mirada en esa vida comienza a levantarse. Así como cuando yo sé que tengo la vida biológica y sé que mi vida biológica es potente, capaz de hacer muchas cosas y la vida biológica la hace, ¿verdad? Simplemente porque esa vida tiene unas capacidades, pues la vida del espíritu tiene unas capacidades en las que si yo le permito, esa vida va a estar sobre, ¿verdad? Por encima de lo que, de las limitaciones de mi alma, por encima de las limitaciones de mi cuerpo. Y voy a comenzar efectivamente a experimentar la vida gloriosa y esa libertad gloriosa que Él es en cada uno de nosotros. Entonces, si usted ve el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 nos hablan de lo que nosotros, usted y yo, somos en Cristo Jesús. Por eso voy rápido ahora, ¿no es cierto? Y él sigue en el capítulo 3 igual, diciéndonos todo lo que el Señor ha hecho, toda la vida que Él es. Por favor, léanlo, estudienlo, que el Señor les va a dar mucha sabiduría, ¿no es cierto? Y una vez que Él, primero, nos hace conscientes de todo lo que ya somos en Cristo Jesús, y realmente tú comienzas a ejercer ese derecho, porque comienzas a entender la vida que Dios te da, y en la medida en que tú comienzas a entender esa vida, vas a ver que comienza a haber realidad de esa vida en ti. Ahí recién él entra al capítulo 4, en donde nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Fíjese, habíamos estado hablando que en la escritura es totalmente al revés, porque en la carne es, ¿y qué hago? Lo primero que uno se le viene a la mente es, ¿qué hago? Ok, aquí en el espíritu, lo primero es qué tengo y qué soy, para que con lo que tengo y lo que soy, ahora sí pueda andar. Ahí el capítulo 4 comienza recién a hablar de la vida que ahora usted y yo podemos expresar. La vida que usted y yo somos capaces de poder vivir. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno del nuevo hombre, de la nueva vida que ya está en ustedes. Que andéis de acuerdo al poder, con la capacidad que efectivamente hoy tienen en Cristo Jesús. Entonces, así es como funciona la vida espiritual. Primero, me siento, descanso, recibo todo lo que soy y comienzo espontáneamente a andar. La vida de cómo yo me voy a comportar, la vida de cuán buen esposo voy a ser, cuán buena esposa voy a ser, cuán buen padre voy a ser, cuán buen hijo voy a ser, cuán buen compañero voy a ser, cuán buen pastor voy a ser, y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Arranca de esa realidad. Es consecuencia de lo que tú sabes que eres. Cuando tú recibes lo que tú sabes que eres, espontáneamente esa vida se va a comenzar a levantar y vas a comenzar a andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es consecuencia, por Dios, es consecuencia. Esto no te está pidiendo. Claro, si yo voy en la carne y solamente me leo el capítulo 4, otra vez volvemos a lo mismo. Ahora yo tengo que hacer algo que sé que no puedo hacer. Y fíjate, y de ahí viene, ¿no? Y dice, os ruego que andéis con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos para con los otros en amor, que anden solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que sean un solo cuerpo, que sean un solo espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, que tengan un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos, pero a cada uno de nosotros fue dar. Y dice, después dice, fíjese, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿En quién requiero? En la vida que tú tienes, porque es la del Señor. ¿Sí? Esto requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es un tema de lo que yo creo que soy. Normalmente yo ando conforme a lo que yo creo que soy. Por eso es que el Señor ahora requiere que seas renovado. Sí, para que seas transformado, porque estamos en un proceso de transformación. Tú tengas que ahora cambiar tus pensamientos y tu entendimiento. Yo recibo lo que soy, entiendo lo que yo soy,
en la nueva creación que es Cristo, ya no soy la vieja creación, ahora lo que yo estoy recibiendo en Cristo. Vayan con esta mentalidad a la Escritura, a ver quiénes son, a ver qué el Señor les ha dado, y van a ver cómo esa vida comienza ya a operar en ustedes y espontáneamente comienza a manifestarse en su caminar diario. Y usted se va a dar cuenta que no es un tema de su esfuerzo, sino simplemente es un tema de que usted está recibiendo diariamente esa vida, como en el cuerpo. Si usted sabe que tiene un buen cuerpo y sabe que tiene que mantenerlo sano, entonces le comienza a dar buena comida, le comienza a dar ejercicio, le comienza efectivamente a dar un sueño reparador, le comienza a cuidar. Es decir, pero el cuerpo va a ir reaccionando conforme a lo que usted le da, porque le está dando una comida al cuerpo y finalmente su cuerpo, ¿no es cierto?, va a comenzar a expresar el alimento que usted le está dando. Ahora, si vamos al espíritu, que es lo mismo, mi espíritu, mi nuevo hombre, que esa es la leche espiritual no adulterada que usted y yo necesitamos, pero que también es la vianda que requerimos cuando ya entramos a un conocimiento más profundo de las cosas de Dios. Ok, esa leche o esa vianda, ¿verdad? Es la leche o la vianda que podemos tomar todos los días, entendiendo quién yo soy. Por eso es que no nos vamos a cansar de decir, el arranque suyo siempre es venir a descansar, venir a sentarte juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que recibas todo lo que eres y vas a andar. Y vas a andar espontáneamente, conforme a la vida que nuestro Dios y nuestro Señor es. Muy bien, hermanos. Es muy importante entonces que nosotros descansemos, entendamos nuestra posición en Cristo y a consecuencia de esa posición en Cristo va a venir como consecuencia espontáneamente la experiencia de lo que Él es en mí, de lo que es esa nueva persona. El Señor quiere que comencemos a experimentar y a vivir esto. Esta vida de Él es algo que hay que experimentar. No es un tema de aprender mentalmente, no son nuevas doctrinas. No son nuevas doctrinas. Esta es la palabra verdadera del Evangelio, que si tú la recibes, va a ser el Evangelio de tu liberación, para que a partir del día de hoy comiences a recibir todo lo que Cristo es. Continuamos la próxima semana y muchas bendiciones.